Y en primer lugar tendría que decir que toda esta discusión sobre la paz imperfecta es una respuesta que se ha venido dando desde hace muchísimo tiempo a las teorías kantianas sobre la paz perfecta, ¿no? Por supuesto, puede verse también como una perogrullada, en la medida en que recalca simplemente que no se puede concebir una sociedad sin conflictos. Y es verdad, los conflictos son inherentes a las complejidades de la sociedad, pero lo que no es inherente a todo momento de las sociedades es que existan situaciones de guerra, situaciones de conflictos armados y de resolución de problemas de poder o de riqueza con las armas. Es posible en las sociedades democráticas, de democracia liberal, que se tengan periodos en los cuales las armas no sean lo central en la política ni tampoco en las discrepancias económicas. Por eso se puede hablar de paz total en ese sentido, no de ausencia de conflictos, e incluso ni siquiera de ausencia de criminalidades armadas, pero sí de ausencia de conflictos como los que se originaron en Colombia en los años, bueno, desde mitad de siglo, pero de manera particular de insurgencia y contrainsurgencia en los años 60. Entonces, cuando se habla de la paz total, lo que se indica es la posibilidad de una etapa en la historia de Colombia en la cual no existan confrontaciones armadas, conflictos armados internos como los que se han venido dando en Colombia, es decir, que se supere toda esta situación de violencias y guerras que hemos tenido en nuestro país. Eso no quiere decir que se esté hablando de una historia futura sin armas en la vida social. Existirán macrocriminalidades, estructuras criminales de alto impacto, eso no se va a solucionar de la noche a la mañana, pero se puede pensar en acuerdos políticos. Miren, en Colombia sucedió con el Frente Nacional, por lo menos en sus momentos iniciales, en el año 58, fue un pacto político en medio de una guerra y para superar una guerra civil, que ha sido mal llamada guerra liberal conservadora, y ese pacto político modificó las circunstancias. Tuvimos entre el año 58, 59, 60, 61, 62, 63, para decir solamente esa primera fase, una situación de disminución radical de violencias y de superación de una guerra. Lo que se abrió después fue otro ciclo de insurgencia y contrainsurgencia que tiene raíces en el anterior, pero que no se puede mirar como un continuum. Es decir, que, y también podríamos hablar nosotros en la historia de Colombia de situaciones como las de la llamada Guerra de los 1000 días, un pacto como el que se hizo en ese momento pues, con las guerrillas liberales encabezadas, entre otros, por Uribe, pues derivó en un periodo histórico en Colombia que se llamó la República Conservadora hasta el año 20 y pico, en el cual, o incluso más adelante, durante décadas, que no hubo en Colombia guerras. No quiere decir que no hubo violencias, armas, todo el mundo recuerda la masacre de las bananeras. Entonces, la idea de paz total no es la ingenua idea de ausencia de conflictos, ni siquiera de ausencia de armas en la sociedad colombiana, de superación de un conflicto histórico. Ahora, otro aspecto es cuál es la relación entre la paz completa, la paz grande, de la cual habla el informe, la convocatoria de la comisión, y la paz total como propuesta del Pacto Histórico y del gobierno de Gustavo Petro. Podríamos decir que son eh, propuestas programáticas para la sociedad colombiana complementarias, complementarias y son como, podríamos decir, primos hermanos de la misma familia, pero que tienen diferencias. La convocatoria de la paz grande la hace la Comisión de la Verdad como una instancia, además, surgida del acuerdo de paz del Colón del año 2016 y tiene unas coordenadas en las cuales se mueve. Y esas coordenadas son las coordenadas del acuerdo suscrito en el año 2016. Podríamos decir que todo su planteamiento de paz grande es desarrollar lo denunciado en el acuerdo de La Habana, en el acuerdo del Colón, profundizar muchos de esos aspectos en materia de tierras, como uno ve, en materia de los derechos de las víctimas, en general, por supuesto, el lugar de la justicia, de la verdad, ¿no? De las reformas políticas, pero incluso los capítulos de las recomendaciones están muy alineados con el acuerdo de 2016.
No podemos decir que se limita en todos los aspectos a lo del 2016. Hay elementos complementarios importantes, pero en lo fundamental se mueve allí. No hay una deliberada intención de ir más allá del acuerdo de 2016 en cuanto a cambio de modelo económico, en cuanto a abordaje de otros temas que son de la contemporaneidad, de gran actualidad en el siglo XXI, y tampoco de planteamiento de ruptura constitucional. La paz total tiene muchos componentes. Un componente de la paz total es la implementación de los acuerdos de 2016. Ese es un pilar, componente, lo que se quiera llamar, pero que es punto sine qua non para poder hablar de ir más adelante en Colombia en el camino de la paz. Pero tiene otros aspectos importantes. Y es que cuando se habla de un acuerdo de país para esa paz, se está hablando de transformaciones frente a retos que son retos actuales. Estamos en un país en guerras, donde la paz, el componente internacional para la paz adquiere una importancia crucial. Lo que estamos viendo es toda una dinámica de lucha de poderes en el escenario mundial, lucha de potencias imperiales viejas y nuevas o en emergencia que se están disputando el reacomodo, el nuevo orden del capitalismo planetario, y eso está asociado a guerras y a dinámicas armamentistas y a disputas territoriales, como lo que estamos viendo pues en el Medio Oriente y en la guerra contra Palestina, y también en la situación de Ucrania, pero no solamente allí, tenemos la situación de muchos países en África. Hay un proceso de lucha por hegemonías entre potencias, un reordenamiento, una redefinición del orden mundial, y eso repercute necesariamente en Colombia. Es una dimensión fundamental que se incorpora de manera más fuerte en la paz total, pero también la relación de estos fenómenos con la inminencia de una catástrofe ambiental. Estamos pasando en el mundo de lo que es una crisis climática a una crisis de civilización y ambiental, y a la inminencia de una catástrofe ambiental y social, de los ecosistemas y de todos los procesos ecosociales. En esas consideraciones, entonces, es un componente para la paz, la cuestión ambiental, la relación de todos los integrantes de la madre tierra, incluido la propia humanidad. Entonces, es algo muy poderoso lo que está allí y que se expresa, por ejemplo, en el plan de desarrollo, el reordenamiento alrededor del agua, las transformaciones estructurales fundamentales y un reto a abrirle grietas a un modelo neoliberal. El planteamiento de la paz total está asociado a una convocatoria de enfrentamiento a un modelo neoliberal. Allí hay un planteamiento de énfasis supremamente importante con el cual se puede discutir, puede estar en desacuerdo, pero que se plantea que sin enfrentar el modelo neoliberal va a ser muy difícil en Colombia asumir los retos de esta paz entendida como justicia social, como justicia ambiental también. Y en el escenario ya de las soluciones políticas a conflictos armados, pues aquí pues se habla de completar una tarea de superación de conflictos persistentes. En eso hay una convergencia con el informe y con la convocatoria, porque aquí también se plantea la gran pregunta, ¿por qué a pesar de haberse firmado el acuerdo de el Colón, persisten en Colombia estos conflictos armados con organizaciones armadas, algunas de carácter político y otras no, pero que todas están integradas en un escenario de conflicto armado interno o de conflictos armados internos? Entonces ahí hay una convergencia de propósitos, se cierra, pero yo creo que hay que insistir en la complementariedad, en la interrelación del planteamiento de la paz grande con el de la paz total.